Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este cuarto vídeo de la lista de reproducción de ficheros en Java vamos a hablar de un tipo especial de ficheros, los de configuración. Comenzaremos hablando de los ficheros ini o de inicialización y veremos una clase en Java para resolver este problema, que es la clase properties. Podríamos pensar que ahora solo trabajamos con bases de datos o con ficheros avanzados de tipo binarios o XML, por ejemplo, para almacenar la información en local, pero lejos de eso, la realidad es que seguimos utilizando mucho los ficheros de texto, por ejemplo, los ficheros ini, que sirven para inicializar algunas aplicaciones. Quizá hayáis tenido la oportunidad de ver a algunos de ellos, son conocidos, por ejemplo, los de php.ini o mysql.ini, y son aquellos ficheros que se utilizan al arrancar la aplicación. Su formato es tremendamente sencillo, el de estos ficheros. Como os digo, podéis buscarlos, seguramente en vuestros ordenadores ya tengáis algunos, y es ese que tenéis ahí en pantalla. Fijaros que en la parte izquierda hay un parámetro, luego hay un símbolo de igual y luego un valor. Lo que se encuentra encerrado entre corchetes representa las secciones, es decir, sería una especie de comentario dentro de ese fichero y podemos utilizarlos para agrupar una serie de parámetros, ¿no? por esas secciones. Y luego lo que tenemos son los parámetros, que es lo que está a la izquierda del valor, y luego tenemos los valores, que es lo que está a la derecha del valor. Normalmente nos vamos a encontrar uno por línea. Hablemos ahora de la clase properties. Bien, pues como figura ahí en la parte superior de vuestra pantalla, esto es como tener una tabla hash, pero tenerla en fichero. Java nos va a proporcionar la clase properties, que vais a encontrar dentro del paquete java.util, que a efectos prácticos no deja de ser, como decía, esa tabla hash. Si no sabéis lo que es una tabla hash, podéis consultarlo, porque es una estructura que tiene clave valor, es como una especie de tablita que utilizamos en memoria, pero claro, en memoria volátil, de tal forma que al apagar el ordenador o cerrar la aplicación, pues perderíamos los datos. Para evitar eso tenemos esta clase. Una vez que ya conocemos en qué consisten nuestros ficheros properties, vamos a comprobar cómo trabajar con ellos. Lo primero que debemos de hacer es crear una instancia de la clase de properties y luego cargar el fichero de configuración. Para cargar dicho fichero de configuración vamos a utilizar el método load input, donde input es el fichero que vamos a cargar. Lo ideal es que este parámetro sea de tipo input stream, indicando la ruta donde se encuentra ese fichero de configuración. Para leer una de las propiedades que tenemos ahí introducidas, es decir, uno de esos parámetros que comentábamos, hay que utilizar el método getProperty. Y le pasaremos por parámetro el nombre de la propiedad que queremos recuperar. Y para guardar los valores, es decir, si queremos cambiar o dar o inicializar un parámetro, hay que utilizar el método setProperty, donde le vamos a pasar dos parámetros, en la parte izquierda, que sería el nombre de la propiedad, y la parte derecha, lo que sería el valor de la propiedad. Finalmente, es muy importante hacer persistente estos cambios mediante el método store, donde le vamos a indicar el output stream donde queremos guardar esa información, es decir, el fichero, y tenemos la posibilidad también de incorporar unos comentarios en ese fichero. Una vez que os clonáis el proyecto que vais a encontrar en la descripción del vídeo, en vuestro área de trabajo os encontraréis con este proyecto, ficheros configuración, en el que, utilizando el patrón de diseño modelo vista controlador, he implementado la siguiente aplicación. Voy a arrancarla para explicarla mejor. Esta aplicación está pensada pues como una especie de comprobador de billetes, de tal forma que nos va a decir si tiene premio o no tiene premio o qué premio tiene. Y se basa todo en un fichero, es decir, en un fichero que inicialmente está vacío, es este fichero de premios.txt. Y bueno, pues por ejemplo, pues vamos a meter un nuevo billete. Imaginaos el billete 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Que puede tener pues 1000 de premio. Le damos a guardar, nos dice que el resultado está guardado, y si miramos ahora el fichero, pues veremos que se ha creado una nueva entrada, donde en la parte izquierda vamos a encontrar el billete y en la parte derecha del símbolo de igual vamos a encontrar el premio. Podemos poner varios, por ejemplo, podemos poner que el billete 2222 pues tiene un premio de 500, le damos a dar a guardar.
y fijaros porque automáticamente se actualiza este ficherito. Bien, no solamente tiene esta funcionalidad, también tiene la funcionalidad de borrar. Por ejemplo, yo quiero borrar el número 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Le voy a dar a borrar y veré que ha desaparecido. Y también tenemos la posibilidad de recuperar un boleto. Así que los 5 doses seguidos, yo por ejemplo, pues voy a borrarlo para que veáis qué tal. Y si le doy a comprobar el billete, pues en la parte inferior me dice que son 500. ¿Vale? Así que vamos a ver ahora cómo conseguir todas estas funcionalidades viendo la implementación de este código. Para comprenderlo tenemos que partir de la clase inicio, donde está el main, que lo que va a hacer es crear los tres objetos, modelo, vista y controlador. Y bueno, pues como siempre hacemos que nuestro modelo conozca la vista, hacemos que nuestra vista conozca tanto al modelo como al controlador y hacemos que el controlador conozca tanto a la vista como al modelo. Finalmente vamos a hacer visible la ventana de la vista. Pues vayamos a la ventana de la vista. En esta ventana lo que nos vamos a encontrar, si ponemos la parte del diseño, bueno, pues son esos tres botones, etiquetas, también para el resultado, que estaría esta parte de aquí, y la implementación de las funcionalidades. Así que vamos a empezar por guardar y fijaros que, bueno, pues esto es modelo vista controlador. El botón de guardar lo que va a hacer es llamar al controlador para indicarle que alguien ha pulsado el botón de guardar. Si seguimos la ruta, el botón de guardar nos va a llevar al controlador y desde allí vamos a recuperar la información necesaria para guardar un billete, es decir, el número y el premio. Y se lo vamos a pasar al modelo. Y en el modelo, fijaros, lo que tenemos ya es el uso propiamente dicho de la clase properties, donde vamos a utilizar el método setProperties para introducir un nuevo billete y un nuevo premio. ¿Dónde lo vamos a guardar? Bueno, pues en un file output string que ya conocemos, así que le vamos a pasar la ruta del fichero y finalmente si no hacemos el store no se hace persistente la información, así que también lo vamos a guardar. Volvamos a la vista para ver el resto de botones. El botón de borrar nos lleva digamos, al controlador. El controlador lo que tiene que es recuperar el billete que queremos borrar, se lo pasamos al modelo y en el modelo lo primero que vamos a preguntar es que si los premios contienen ese billete. En caso de que no lo encontremos, esta va a ser la respuesta. Y en caso de que lo encontremos, vamos a utilizar el método remove. Así que estamos conociendo dos métodos más, aparte de los comentados en la teoría, que son el método containSkey y el método remove. Todos estos métodos son bastante similares a los que utilizan las tablas hash en Java. Finalmente, lo que vamos a hacer también es crear el objeto de salida y guardarlo para que el cambio sea definitivo. Volviendo otra vez a la vista, terminamos con el método de comprobar. Este método nos lleva al controlador y en el controlador, bueno, pues pasándole el billete también vamos a terminar en el modelo. ¿El modelo que va a hacer? Bueno, pues va a coger el getProperty, que es en la parte getter de donde vamos a coger el billete. En caso de que no lo encontremos, pues nuevamente la respuesta va a ser no encontrado. Y en caso de que sí que lo encontremos, pues vamos a recuperar ese premio, ¿no? Ese premio que lo tenemos aquí. Finalmente ya veremos a la vista para actualizar en todos los casos, ¿vale? Bien, pues aparte de todo esto, fijaros que todo esto está implementado en el modelo. Es muy importante que se inicialicen las cosas y para eso yo he utilizado el constructor de la clase modelo, donde lo que voy a hacer es que, fijaros, me voy a crear mi fichero properties, es decir, siempre debéis de partir de aquí, el new properties, y voy a preguntar si el fichero existe o no. Así que como tengo una constante, que la tengo aquí, file, donde tengo el nombre del fichero, voy a preguntar si el fichero existe. En caso de que el fichero exista, voy a crear para la parte de la entrada un new file string donde vamos a pasarle. Y importante, para cargar, es decir, este método lo que va a hacer es cargar en memoria RAM todo lo que está en el fichero, pero en un formato de tipo tabla hash. De esta forma luego ya podremos utilizar, ¿vale? Nuestra variable premios, donde vamos a tener toda la información, es decir, en premios, daros cuenta de que premios lo tenemos aquí como un atributo, ¿vale? Pues ya luego podremos ir preguntándoles con los getters y con los setters y haciendo modificaciones, ¿vale? Así que muy importante, ¿vale? La inicialización. ¿Vale? Como veis luego, vuelvo a repasar los métodos. El método guardar, lo que es utilizando este atributo de clase premios, creamos un nuevo premio. El borrar, lo que hacemos es el remove
de uno de ellos y el comprobar lo que hacemos es el getter de uno de ellos, ¿vale? Y ya estaría todo. En este vídeo hemos hablado de los ficheros ini o de inicialización y de la clase properties de Java. Todo esto también lo hemos visto con un ejemplo. Un saludo.